La Chevrolet Silverado es el peor pickup que te puedes comprar en la actualidad. Es una camioneta muy inferior a la Ford F-150 o a la mismísima Dodge Ram y no vale la pena. O por lo menos eso es lo que los dueños de Ram o Ford F-150 te van a decir. Sin embargo, si estás buscando comprar una camioneta pickup y ya visitaste el concesionario Ford y la F-150 Lobo no te gustó, y ya visitaste también el concesionario Dodge y la Dodge Ram tampoco te gustó, lo más probable es que tú seas de ese grupo de personas que le interesa mucho y le llama mucho la atención comprar una Chevrolet Silverado. Pero hay una gran ignorancia entre lo que una Silverado puede hacer y una gran ignorancia sobre lo que una Chevrolet Silverado no hace, y una gran ignorancia sobre comprar una Chevrolet Silverado. Pero como en este canal no nos gusta tirar ponzoñas sin primero hablar de los hechos, es importante conocer todo sobre la Silverado para que tú mismo puedas discernir si estás cometiendo un error al comprar una de estas o no. Así que vamos a empezar por los hechos. Chevrolet Silverado, más que una sola pickup o camioneta de trabajo, es en realidad toda una familia de vehículos, y en la actualidad en esta familia de camionetas de trabajo de Chevrolet Silverado podemos encontrar tanto versiones de cabina sencilla como de doble cabina, así como versiones de tracción trasera y versiones 4x4 con tracción en las 4 ruedas y buenas capacidades para el off-road. Sin embargo, no es un vehículo perfecto y no está lejos de presentar quejas por personas que ya compraron una, pero esto te lo cuento más adelante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la familia de Silverado es una herencia directa de la serie C y la serie K de camionetas pickups o camiones de trabajo de Chevrolet y General Motors, que empezó a ser fabricada desde los años 60. Sus contrapartes directas, como ya lo dijimos, son la Ford F-150, la Dodge Ram, la Nissan Titan y la Toyota Tundra. La Chevrolet Silverado, como la conocemos hoy en día, empezó su fabricación de primera generación a partir del año de 1999. Y si estás pensando que se me está olvidando mencionar la GMC Sierra, no se me está olvidando mencionar la GMC Sierra, es simplemente que GMC Sierra y Silverado son, para efectos prácticos de este video, el mismo vehículo. Sí, lo escuchaste bien. Silverado y Sierra son el mismo vehículo, con algunas cuestiones de diferencias estéticas o de equipamiento, pero en cuanto a fierros y plataforma, hagan de cuenta que son la misma cosa. Por lo menos vamos a simplificar las cosas así para este video. A pesar de que Silverado no es un vehículo perfecto, sí se encuentra dentro de los top autos más vendidos en Estados Unidos de América, habiendo vendido más de 12 millones de unidades desde su introducción hasta la fecha. Pero ¿dónde se fabrica la Chevrolet Silverado? Tal vez te estarás preguntando, que podría tener entonces problemas de calidad debido a su país de origen. Bien, la realidad es que Silverado se fabrica en varias plantas de Chevrolet General Motors en Estados Unidos, pero también se fabrica en Canadá y además se fabrica en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato. Así que chances hay que si tienes una de estas en México, lo más probable es que esté orgullosamente hecha en México. Y si estás pensando comprar una Silverado, puede ser porque tal vez te llamó la atención su diseño imponente en el exterior, su carrocería que ya viene reforzada y se ve más ruda que antes, o esa fascia estilizada con una gran parrilla rectangular y el logo de Chevrolet casi que incrustado en ella para que sepas quién fabrica semejante monstruosidad. O puede ser que lo que te llame la atención sean las llantas grandes o los faros LED, e incluso te seduzca la posibilidad de tener una Silverado para salir off-road por su sistema 4x4 que la convierte en un pickup o camión de trabajo que podría ser usada y abusada diariamente. O tal vez será que tú eres de ese grupo de personas que le llama la atención una Silverado no por lo que lleva afuera, sino por lo que lleva dentro. Todo ese confort, todo su espacio, los asientos enormes, la gran cantidad de bahías y espacios de carga, portavasos, maleteros y recovecos donde puedes poner tus cosas cuando trabajas o sales a pasear con la familia. ¿Quién quita y lo que a ti te gusta no es el confort, sino el centro de infoentretenimiento, la pantalla digital de 7 pulgadas, el Android Auto, el Apple CarPlay, la cámara de reversa, en las versiones que equipan una cámara de reversa, o incluso lo que más te gusta y sientes que es súper útil de tener en una de estas, es el sistema OnStar con conectividad 4G LTE, que cuenta con una antena de internet de alta ganancia para que puedas conectar hasta 7 dispositivos en un radio de 15 metros de tu Silverado a la redonda, y así siempre poder estar conectado o poder trabajar aún en las zonas más remotas donde tu celular puede no tener señal.
mal, o incluso seas tú una de ese pequeño grupo de personas que infortunadamente ha sufrido un despojo de tu vehículo, un robo, y el sistema OnStar en el pasado ya te ayudó a recuperar el vehículo muy rápidamente y libre de todo mal, y eso sea lo que más te llama la atención. En cualquiera de estos casos, Chevrolet Silverado puede ser el pickup que estás buscando debido a sus características. Sin embargo, ¿es realmente una camioneta de trabajo, un camión de trabajo, o es más un juguete caro, lujoso, que no vale la pena, debido a que se queda pobre en sus capacidades de arrastre, así como de carga? Pues bien, aquí sí podemos decir que en la versión de cabina regular, la caja de carga de la Chevrolet Silverado tiene una capacidad de 1025 kilos, poco más de una tonelada, mientras que su capacidad de arrastre en la versión de cabina sencilla es de 3629 kilos o 3.6, casi 3.7 toneladas, lo cual sí te permite remolcar lo que quieras, ¿no? Juguetes, la cuatrimoto o una embarcación o un remolque para caballos o todo ese tipo de cosas, lo que necesites. Su capacidad de arrastre está bastante buena, mientras que para su versión doble cabina la capacidad de carga es de 920 kilos, poquito menos de una tonelada debido al peso adicional de la doble cabina, obviamente, y su capacidad de arrastre es de 3493 kilogramos, casi 3.5 toneladas, que la siguen haciendo defenderse muy bien en el segmento. Un detalle de Chevrolet Silverado que me gusta mucho para el trabajo rudo es que el bed liner o el recubrimiento de su caja de carga es espreado, lo cual implica que no hay espacio entre el bed liner y el metal, o sea que el agua no se va a meter ahí abajo y no vas a tener problemas de óxido a la larga. Por si eso fuera poco y tienes problemas de movilidad, hay un escalón auxiliar que te permite o te facilita el acceso a la caja de carga para que puedas cargar y descargar lo que sea que quieras llevar en ella. Entonces, si los problemas de la Chevrolet Silverado no están en sus capacidades de carga y arrastre, tal vez seguramente los problemas van a estar en cuestiones de seguridad. ¿Cómo está Chevrolet Silverado en el tema de seguridad? ¿Será que corres peligro cuando estás a bordo de una? ¿Es realmente capaz de protegerte y de que salgas bien librado de un percance? ¿O es un vehículo peligroso en el que vas a arriesgar tu vida? Por ejemplo, la National Highway Transport Safety Administration de los Estados Unidos, en sus pruebas a la Silverado del 2017, otorgó una calificación de 5 estrellas, la calificación más alta que se puede obtener. Por si eso fuera poco, en el 2021 la IIHS de los Estados Unidos de América otorgó a la Chevrolet Silverado 1500 de doble cabina una calificación global de good o bueno. Y para los que no están familiarizados, esta calificación es el equivalente a una calificación sobresaliente en otras instancias de evaluación de seguridad. ¿Y por qué es sobresaliente la Silverado en el tema de seguridad? Eso tiene mucho que ver con la forma en que la Silverado está construida, con zonas de deformación controlada y zonas de absorción de energía cinética, aceros de alta y ultra alta resistencia diseñados para precisamente eso, tomar la energía de un trancazo, de un golpe, de una colisión, absorberla lo más posible y redirigirla no hacia la cabina, de tal modo que los ocupantes en una colisión puedan salir mejor librados. Además cuenta con 6 bolsas de aire, cámara de reversa y sistema StabiliTrak. ¿Y qué es eso del sistema StabiliTrak, Gonzalo?, te estarás preguntando. Pues bueno, esa es una muy buena pregunta, mi pequeño saltamontes. El sistema StabiliTrak es una tecnología exclusiva de General Motors y combina el control de tracción para evitar derrapes, el control de estabilidad para evitar volcaduras, la distribución electrónica de frenado, el asistente de frenado de emergencia, entre otras características para hacer tu conducción, aún en las situaciones emergentes, más segura. Por si todo eso fuera poco, Silverado también equipa frenos de disco en las 4 ruedas y sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas. Además cuenta con control de velocidad crucero e incluso hay una aplicación llamada My Chevrolet App que puedes instalar en tu teléfono móvil, mediante la cual puedes monitorear todos los parámetros más importantes del estado de salud de tu Chevrolet Silverado e incluso puedes conocer su ubicación en tiempo real y limitar algunas funciones por si la quieres prestar a que alguien más la use, entiéndase un familiar irresponsable o un trabajador al que todavía no le confías 100% el vehículo. Entonces, Gonzalo, ¿cuál es esa gran ignorancia de comprar una Chevrolet Silverado? ¿Y cómo
es que puede ser que estoy a punto de cometer un error si deseo comprar una de estas? Pues bien, esto se debe a que algunas personas compran la Silverado sin tener en cuenta cierta información que es muy importante. Al ignorar esa información es que pueden llegar a cometer un terrible error. ¿Y cuál es ese error? Tal vez te estarás preguntando. Pues bueno, estoy a punto de llegar a él, aunque tal vez te estés imaginando que ese error pudiera estar en la cuestión del tren motriz y el motor. Tal vez el motor de una Chevrolet Silverado es un motor problemático que presenta muchas fallas, que no tiene potencia y que seguramente te va a dejar tirado porque es un motor pobre y de baja calidad. Y ahí sí creo que estás totalmente y correctamente equivocado, porque como dije, al hablar de Silverado no se habla de un solo pickup, sino se habla de una familia de camionetas pickup, y en este caso hay dos tipos de motores que comúnmente te puedes llevar, dos tipos de tracción que comúnmente puedes elegir y dos tipos de carrocería que también puedes elegir. Pero encima de eso existe la cereza del pastel si tienes la plata. Pero antes de hablar de la cereza del pastel, hablemos de los motores. Tanto Silverado cabina regular como doble cabina en su versión 4x2 o 4x4, siempre y cuando sean las versiones de trabajo, cuentan con un motor V6 de 4.3 litros naturalmente aspirado y entregan 285 caballos de fuerza y 305 libras-pie de torque, acopladas a una transmisión automática convencional de 6 velocidades sumamente robusta que está hecha para soportar la carrilla más dura. Por si eso fuera poco, te la puedes llevar, como dije, cabina sencilla o doble cabina, 4x2 o 4x4 según tú elijas. Pero al parecer no hay posibilidad actualmente en este año modelo de llevarte una versión manual, sobre todo si ya la quieres más equipada. ¿Y a qué te refieres con más equipada, Gonzalo? Pues es que las versiones de trabajo normales no son la única versión de Silverado que hay. También existe la versión Chevrolet Silverado Custom, que es una versión más equipada, más lujosa y sobre todo con un motor más grande, más robusto y más potente. Por si piensas que el 4.3 V6 es un motor pequeño, la versión de Chevrolet Silverado Custom tiene un motor 5.3 litros que entrega 355 caballos de potencia y unas muy impresionantes 383 libras-pie de torque para que arrastres sin problemas en pendientes empinadas su máxima capacidad. Esta versión de Silverado Custom también ya cuenta con una suspensión High Performance o de alto desempeño, sistema de escape dual, rines de aluminio de 20 pulgadas para que te veas bien placoso cuando circulas a bordo de ella y la gente sepa que el jefe está presente, y seguramente vas a robar más de una mirada cuando vayas a bordo de una Silverado Custom. Pero no, la Chevrolet Silverado Custom no es la cereza del pastel, mi gente. Si tú realmente quieres una Silverado con más lujo y más equipamiento, te puedes llevar la Chevrolet Cheyenne, que es básicamente, hasta donde tengo entendido, una Silverado pero más lujosa todavía y que compite, por así decirlo, con las versiones más lujosas tanto de Dodge Ram como de Ford F-150, Ford Lobo. Por si eso fuera poco, la cereza arriba de la cereza del pastel es la GMC Sierra, que es una Silverado pero también con otro tipo de acabados, otro tipo de gadgets y otro tipo de confort para que sepas que estás a bordo de un vehículo de mayor categoría. Pero encima, la cereza encima de la cereza del pastel, tres cerezas, Chevrolet finalmente se cansó de estarle comiendo o mordiendo el polvo a la Ford F-150 Raptor o a la Ford Lobo Raptor o como tú la quieres llamar, y finalmente decidió sacar por primera vez en la historia la Chevrolet Silverado ZR2. La Chevrolet Silverado ZR2 viene a darle competencia y batalla ruda a la Ford Raptor y a la Ram TRX, con un motor 6.2 litros V8 muy similar al del Chevrolet Corvette C8 Stingray, que entrega 431 caballos de fuerza y 459 libras-pie de torque, que son cifras que se ponen al tú por tú con la Ford Raptor, por ejemplo. Además de que la Chevrolet Silverado ZR2, con este motor gigantesco, también incluye una suspensión más ruda todavía, así como un equipamiento de lujo, confort y estético, tanto interno como externo, que la hace ver realmente como una fuerza de la naturaleza. Entonces, Gonzalo, ¿ya me vas a decir ese error y esa gran ignorancia sobre comprar
comprar la Chevrolet Silverado o todavía hay algo más que deba de saber? Pues bueno, mi gente, sí, hay una cosa muy importante que todavía no mencionamos y ese es el tema del precio, porque el precio es uno de los detalles más importantes que puede hacer que las personas compren un vehículo o se desanimen completamente y se vayan decepcionados a casa. El problema con el precio de la Silverado es que no es un solo precio para todas las camionetas, sino que hay bastantes versiones distintas con diferentes precios. En su versión cabina regular WT 4x2, su precio es de 647,100 pesos mexicanos. En su versión cabina regular WT 4x4, su precio es de 669,100 pesos mexicanos. En la versión doble cabina WT 4x2, el precio es de 730,100 pesos mexicanos, mientras que en la versión doble cabina WT 4x4, su precio es de 765,100 pesos mexicanos. Y su precio en la versión tope de gama de Silverado, no GMC Sierra ni Cheyenne Silverado, en doble cabina Custom 4x4 es de 839,100 pesos mexicanos. Y eso ya lo pone en las ligas de un vehículo de lujo prácticamente. Esto quiere decir que su precio oscila en el rango bajo desde los $31,350 norteamericanos, llegando hasta los $40,650 norteamericanos, y todos estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso y debes de consultar tu concesionario más cercano. Pues bueno, ahora sí llegó el momento de la verdad. ¿Cuál es esa gran ignorancia sobre comprar una Chevrolet Silverado y por qué es que la Silverado está en tercer lugar en ventas en vez de primer lugar en ventas de camiones de trabajo o camionetas de trabajo en los Estados Unidos de América, el mercado donde más camionetas de trabajo se venden en el mundo, por lo menos más camionetas de tamaño completo, tal vez de las pequeñas en la India o en China? Pero bueno, la gran ignorancia de comprar una Silverado está en no comprar la Silverado correcta que necesitas para tu vida o tu trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que existen personas que, aunque ustedes no lo crean, les encanta la Chevrolet Silverado Custom doble cabina 4x4, que es un vehículo con un motor enorme y súper capaz, pero que la quieren poner a trabajar de la manera más ruda posible y se la acaban abusando de ella. Mientras que por otra parte hay quienes compran la Chevrolet Silverado cabina sencilla 4x2 pensando que va a poder desempeñar igual que un 4x4, sobre todo cuando la llevas a la sierra, al campo o necesitas esa tracción en las cuatro ruedas, y simplemente eso es algo que no sucede. No puedes mandar a un 4x2 a hacer el trabajo de una 4x4 y no puedes mandar a una versión lujosa a hacer el trabajo de una versión ruda. Siempre y cuando tengas esto en mente, vas a poder elegir la versión que sea correcta para ti, para tu trabajo y para tu vida. Pero Gonzalo, yo quiero una versión doble cabina 4x4 y solo me alcanza para la versión de cabina sencilla 4x2. Esa es una de las objeciones, por ejemplo, más comunes que escucho acerca de por qué alguien no se compra la versión que necesita. Sin embargo, muchas veces las agencias tienen planes de financiamiento si preguntas o si estás dispuesto a negociar un poco más, o incluso tienen planes de arrendamiento donde puedes rentar la camioneta y deducir esa renta de tus impuestos. Entonces, si te informas bien, si te informas correctamente y trabajas con un asesor o asesora que te ayude a localizar el plan que necesitas, lo más probable es que puedas llevarte el pick-up perfecto para tus requerimientos. Y puede ser que llegues a ser una persona muy feliz a bordo de tu Chevrolet Silverado. Y eso es algo que a los pseudo eruditos y críticos desde el anonimato les arde. Nos vemos en el próximo video.